Bueno, a continuación vamos a ver un poco este significado de que observamos a la entropía como probabilidad y que de alguna manera habrá de tener relación con la mecánica cuántica y con la apreciación de lo que es el futuro. Bueno, pues buen provecho y gracias por su atención. Que según nos dice Greiner en su libro de termodinámica y estadística, de que la incertidumbre se da con base a esta ecuación 643, ¿no? Que nos dice propiamente este Sole que es el valor esperado de la información. Y en este sentido, que hay diferentes interacciones entre diferentes sistemas complejos. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Cómo podemos ver en este sentido un futuro? Bueno, esto es algo que debe mencionarse que tiene que ver con la mecánica cuántica, porque la densidad de probabilidad en mecánica cuántica se ve como un operador, que el operador de densidad de probabilidad corresponde con un producto de estados de la mecánica cuántica, soluciones de la ecuación de Schrödinger, o bien depende del campo cuántico que estemos diciendo, pues va a ser función de diferentes funciones de, de campos cuánticos. Son diferentes soluciones, pero aquí cuando definimos el estado puro, que es el vector estado de los sistemas precisamente conocidos, soluciones de este tipo de probabilidad, en que resulta que el observable va a ser uno, va a ser la identidad, perdón, este es el problema de cuando tratas de ver este tipo de cuestiones, en que no lo ponen como la operador identidad, pero uno, el operador 1 es el operador identidad que corresponde con la matriz identidad del álgebra lineal. Bueno, resulta que este va a ser, ¿no?, nuestra matriz de probabilidad. Dicho que eso es nuestra matriz de probabilidad, nos interesa saber cómo habrá de ser las probabilidades o los estados que nos va a definir los diferentes densidades de probabilidad conforme a diferentes soluciones de nuestras ecuaciones de campo. Bueno, por ejemplo, cuando nuestra ecuación de campo es propiamente la de los fermiones o la de Dirac, observamos que esta va a ser nuestra solución. Para el caso de los bosones, esta es nuestra otra solución. Pero, ¿qué es lo que estamos observando en cuanto a ello? Bueno, primero que aquí todos son independientes entre sí, en el caso de Maxwell-Boltzmann, porque corresponde con la estadística que estamos viendo para diferentes sistemas cerrados en el caso termodinámico. Pero cuando no estamos tomando en cuenta el caso termodinámico, y sí las soluciones de nuestras ecuaciones de campo, resultará estas diferentes soluciones. ¿Que cómo pueden expresarse? Pueden expresarse en forma de qubits. Estos son nuestros qubits que van a ser propios a estas soluciones que habíamos dado de esta parte de la estadística. Pero la parte de la estadística corresponde, para el caso de los fermiones, a la hora de estar quitando la termodinámica, o sea, las altas temperaturas, habrá de ser con 624 o bien 623. El asunto va a ser que estos son nuestros tripletes que van a corresponder con nuestras soluciones de estados cuánticos. Nota, quiero yo aquí poder aclarar. Esto no es en sí propiamente los qubits.
Esto es una aproximación, si se quiere ver, absurda, para tratar de entender un tanto cuanto cómo se ve el caso de la cómputo cuántico con la propia mecánica cuántica y cómo se está expresando. Esto, si nos damos cuenta, tiene sus problemáticas, ¿no? Pero aquí lo que se quiere expresar es cómo diferentes soluciones de probabilidad nos expresan diferentes qubits, tal que al final estos qubits van a expresarse en esta solución de nuestra computadora cuántica. Estos son sus coeficientes de probabilidad. Obsérvese que estos coeficientes de probabilidad al final tienen que dar el observable 1. Siempre da 1, ¿no? Tiene que, porque es probabilidad. Y en este sentido, observamos cómo no hay independencia de eventos. Esto es lo que yo quería mencionar al final. Aquí, esto nos está expresando independencia de soluciones de campos cuánticos. Aquí no es del todo independiente por causa de que uno es una solución para una ecuación de campo cuántico distinta a la otra, pero aquí, por ejemplo, en el caso de la ecuación de Schrödinger, sí son independientes. Pero esto finalmente nos lleva a decir, y bueno, ¿y cómo podemos ver en última instancia? Ya no en el sentido de Maxwell-Boltzmann, porque esta es propiamente la flecha de tiempo. Esto corresponde con flecha de tiempo, pero ¿cómo va a corresponder al final todos estos fenómenos en mecánica cuántica? ¿Cómo es el tiempo en cuántica? Bueno, vamos a ver esto que nos dice Arvin Ash en un video divulgativo de una reflexión que hace Lee Smolin al respecto. Seems to separate them then is not just whether... Aquí con reversible e irreversible es como lo que habíamos visto en cuanto a las disipaciones, cómo se conduce propiamente la expresión de solución de probabilidad en este sentido al sistema, cómo el sistema es sí o no reversible. Esto está reflexionando a Ash. they are reversible or not, but whether they are knowable or not, whether they have become actual knowledge, something of which we can say it was like this. According to Smolin, it's the change from a quantum indefinite... ¿Indefinido en cuanto a qué? Indefinido en cuanto a estos estados base que nos están definiendo el estado total. En este sentido puede haber una especie como de confusión, observando cómo nos da, por ejemplo, diferentes monopletes, singulete y tripletes en sí para la solución tal que nos da estos diferentes estados. Y en ese sentido obtenemos una forma de tiempo indefinido. Smolin nos habla, por ejemplo, para el caso del momento presente, en que se da este tipo de confusión, no de manera completa, pero sí de alguna manera, de estados. Tal que, por ejemplo, esto es muy filosófico, realmente casi no hay matemáticas al respecto, pero sí nos habla de que es una fenomenología de eventos presentes. Tal que el presente, conforme a la flecha definida, no es otra cosa que probabilidades expresadas. Esto se da en todo el sentido de la expresión estadística de la mecánica cuántica, que podemos ver de esta parte de la estadística de partículas. No es otra cosa que expresiones de probabilidad. En ese sentido, Smolin reflexiona y dice, entonces la flecha termodinámica del tiempo no es otra cosa que verdadera expresión de las probabilidades a venir. Para tal dicho mencionado, conforme vimos aquí,
no es otra cosa que disipación. Para lo dicho con base a la anterioridad, es que esta es la producción de probabilidad con base al laplaciano de probabilidad, que no es otra cosa que entropías. En ese sentido, la manifestación de la mecánica cuántica en cuanto a sus entropías son sus probabilidades. Y en este sentido, lo que observamos en la flecha del tiempo y en sí, como las indefiniciones del tiempo que va abordando Lies-Mollin y lo está expresando Ashby. That defines the very arrow of time itself, pointing it always in the forward direction as the quantum present constantly churns out a classical past. We can never go back. We can't change the past. In fact, the past no longer really exists at all. Se hace la pregunta de cuándo pasamos de hablar de este tipo de ecuaciones de campo que tienen estas soluciones a estas soluciones en sí. ¿Cuándo se vuelve irreversible? ¿Cuándo hablamos ya propiamente de eventos ajenos entre sí? ¿Cuándo, en cierta manera, podríamos decir de manera un tanto atropellada, nota atropellada porque no es así, cuándo deja de haber entrelazamiento cuántico, por así mencionarlo, ¿no? ¿Cuándo hay algo definido? Cuando el pasado ya se fue. Job is done and it is gone. But what about the future? The future, says Smolin, is a quantum future. It's a place only of possibilities, not certainties. Not everything is possible in the future, though, but only things that can emerge from the present. Ya con esto mencionado, el futuro no es exclusivo. El futuro es probabilístico. En este sentido, podríamos pensar que para el caso relativista no hay otro más que seguir este impulso sin que haya bifurcación. Pero para el caso del pensamiento de la flecha termodinámica del tiempo, es necesario tomar en cuenta a las probabilidades y cómo la probabilidad va a cambiar con base al espacio y el tiempo, clásico o bien relativista. Esto es una de las cosas que lleva a discusiones entre los físicos, en pensar que si hay un solo futuro, porque la relatividad general nos debería de dar una sola solución, pero resulta que la mecánica, la termodinámica, desde la termodinámica hasta la mecánica cuántica, nos da probabilidades a futuro. No es uno solo. El futuro es de posibilidades. Esto es lo que viene a decir propiamente Lies-Mollin, divulgado por Ashby, de lo cual también viene a desafiar un tanto cuanto lo que pensamos en cuanto a un Dios que ve el futuro, y en este sentido de la autoorganización. En sí, son futuros de posibilidades de sistemas que no necesitan de ayudas externas para poderse autoorganizar.